Bien, hermanos, como seguimos en este ciclo de los domingos de Pascua con las catequesis, hoy vamos a escuchar el fundamento de lo que es la iglesia, el anuncio del querigma, porque la iglesia anuncia muchas cosas. Ahora que conocemos la iglesia, digamos, formada, ya instituida jerárquicamente y como cristianismo que lo conocemos, anuncia muchas cosas, anuncia sacramentos, anuncia catequesis, anuncia, no lo sé, formaciones, incluso cursos ahora, ¿no? Y tantas cosas más que se dan dentro del ámbito eclesial. Eh, entonces, pero, ¿qué es lo necesario? O sea, ¿qué es lo que debemos, sobre todo nosotros como cristianos, recibir? No es por desmerecer ni darle un grado a una cosa u otra, pero lo que el hombre necesita para ser salvado, decía el Concilio Vaticano II, es volver a retomar lo que hacía la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva lo que hacía era evangelizar. En ese tiempo los templos no eran tan organizados como ahora, que te dicen tu misa, tu intención, este horario de confesiones, este horario para un curso X, esto otro, que el párroco no está por tal cosa. No, antes la iglesia era netamente evangelizadora. Y esa es la esencia a la cual hoy, de cara también a la situación que estamos viviendo, se nos llama a retornar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la gente necesita una palabra distinta a la que muchas veces la iglesia ha dado, no porque lo haya hecho desmereciendo al hombre actual, sino porque la iglesia tiene una estructura, tiene una tradición, ¿no? Pero es cierto que la iglesia debe adaptarse, que no es lo mismo que modernizarse, a los tiempos que vienen. Ahora la gente ya no va a la iglesia. Antes tenías gente en la iglesia, masas, ¿no? Ahora la gente no va a la iglesia. La gente dice no creer en Dios, pero no sabe quién es Dios, ¿no? Dice que su vida está solamente en muchas cosas, pero no sabe cuál es su vida. Entonces, estas respuestas las puede dar la iglesia, pero muchas veces la gente no sabe que la iglesia puede darlas y las busca siempre en otros lugares, sea en distintas filosofías, pensamientos, ideologías que hay en nuestro tiempo, en la política, en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en muchas otras cosas. Entonces, la iglesia hoy está tomando ya digamos, este baluarte, ¿no? Para poder empezar a responder, ¿no? A las situaciones de nuestro tiempo con una palabra, digamos que a lo largo de los siglos ha venido salvando el corazón del hombre, que es el anuncio del querigma. No es que, por eso decía, no es modernizarse, no es hacer modernos estas cosas, sino adaptarnos a la situación que vive el hombre de hoy, en el sentido existencial propiamente. Porque la existencia del hombre siempre ha sido el punto, digamos, débil, ¿no? En cuanto a la vida misma del hombre, porque el hombre, es cierto, sabe cómo vivir, desde pequeño va aprendiendo cosas, ¿no? Desarrollo tanto motor, psicológico y otras cosas más, pero no sabe cómo desarrollar su espíritu. Y pocos saben que en la iglesia, no solamente por los sacramentos y tantas otras cosas que conocemos, también está llamada a ayudar en este sentido al hombre. Por eso estas catequesis, que en cierta medida no son excluyentes, o sea, si no escuchaste ni la primera ni la segunda de las semanas anteriores, no es que tengo que, ahora no puedo escucharla, no, normal, puedes escucharla y luego en otro momento puedes entrar al canal y escuchar las otras. ¿Por qué? Porque cada una tiene su importancia. Hoy día haremos lo que los Hechos de los Apóstoles remarca durante todo este tiempo, sobre todo en las lecturas de la misa diaria, en las lecturas dominicales obviamente, que es el anuncio de la palabra. Como Pedro, Pablo, los apóstoles, luego del acontecimiento de la resurrección de Cristo han salido a anunciar este acontecimiento. Por lo cual, como ya lo he dicho otras veces, tienen dos cosas fundamentales este anuncio. Lo primero es el testimonio, han sido testigos de Cristo, han estado con Él, han experimentado esta muerte y resurrección y la han anunciado al mundo, pero la han anunciado no desde una manera, digamos, teórica, sino desde la vida misma. Por eso siempre empezamos con un testimonio, testimonio en el cual Dios actúa en la vida del hombre. Y lo otro es que no han anunciado
cosas que se han ocurrido, que se le han ocurrido, o que en ese momento decían, no, mejor es decirles esto porque lo que ha dicho Cristo, bueno, ya es muy antiguo, ya eso pasó, no nos van a creer y otras cosas. No, le han anunciado una palabra de vida tal como la han recibido de Cristo. Y este anuncio, que en griego significa kerigma, o sea, está puesto como término origen contexto, la vida tuya. O sea, es cierto que vivimos en medio de una sociedad, es cierto que vivimos en medio de un mundo concreto, pero tu vida está en función también a esta, digamos, expansión global. Porque en la medida que toque el corazón de un hombre, por decir, de un político, podrá este político obrar honradamente, pero no podemos ir del macro, o sea, querer cambiar una estructura grande para que a una persona le toque. No, lo que hace el Evangelio es tocarte a ti y tú, como tal, tocas y mueves la vida política, la vida social, tu trabajo, la comunidad, tu parroquia, ¿no? Entonces, tocando este ser personal, por eso el querigma, es cierto, se anuncia a tantas personas, pero a veces una sola lo acoge. Y esto basta, porque dice el Evangelio, ¿no? Por uno que se convierta, o sea, el Señor deja a todos los demás, por uno que se convierta, va a buscarlo. Y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros no queremos aquí miles de seguidores, miles de masas, miles de cosas, ni hacer tantas cosas espectaculares para que nos siga la gente. Lo importante es que la palabra llegue aunque sea una persona y esta persona sea tocada, como nosotros en un momento fuimos tocados por esta palabra, para que Dios dé un sentido nuevo a su vida. Y desde allí es donde parte. Nuevamente vamos al ejemplo del foco, ¿no? O sea, no pones 1000 focos en tu techo. Con uno solo es suficiente para iluminar toda la habitación. Lo mismo aquí, una sola persona, dos o tres que sean tocadas hoy por esta palabra y cambien su vida, pues pueden cambiar el mundo entero, la sociedad misma. Por eso, luego del testimonio viene la predicación, este anuncio del querigma, este anuncio que la iglesia lo ha hecho desde el comienzo propio de la iglesia. Por eso es una buena noticia y esta garantía que tenemos es que Cristo lo ha hecho, ha tocado el corazón de los apóstoles lo han hecho, han tocado el corazón de otras personas y hasta el mundo entero. Por eso esperemos que el Señor nos ayude, su Espíritu Santo también nos preceda como lo ha hecho durante todos estos días para poder escuchar este anuncio. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Norma Leonardo. Tengo 67 años y camino en la parroquia Jesús Nazareno de Palomino. Soy hija única de mis padres, porque luego mis padres tuvieron tengo otros hermanos por parte de padre y por parte de madre, pero soy única por parte de ellos. Y digo esto porque es una de las cosas que también marcó mucho mi vida, ¿no? Vengo de una infancia un poco no entendida, no comprendida por mí, donde yo no conocía a Dios, pensaba que Dios me había castigado. Y he vivido toda mi vida llena de miedos, de temores, porque dentro de lo que me tocó vivir, fui lastimada, crecía mucho, viví con resentimientos, con envidias, porque envidiaba primeramente los hogares de mis hermanos, porque decía, cada una tiene mamá y papá, cada uno tiene papá y mamá, ambos hogares, ¿no? Y yo no me sentía ubicada en ninguna, me sentía apartada de Dios. Y pensaba que Dios se había olvidado de mí. Y eso fue, inclusive yo culpaba a mi madre por esto, ¿no? Culpaba a mi madre porque decía que ella era la culpable de que mi papá se haya ido con otra persona y eso nos pasaba por eso, ¿no? Dentro de la niñez era eso. He crecido viviendo todo el tiempo así con ese resentimiento, con ese miedo de por qué me había tocado vivir eso a mí. Porque, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitía eso en mi vida? Y así por muchos años he podido llegar a la universidad, estudiar, trabajar. Y cuando he estado ya estudiando, trabajando, me volví adicta a eso, ¿no? Porque tenía cualidades para desarrollarme bien. Dios me había dado una inteligencia buenísima. Yo me, me creía muy autosuficiente, ganaba un sueldo, quería cambiarle la vida a todo el mundo. En el hogar de mis padres había mucha pobreza, entonces yo quería ocupar el lugar de Dios ahí, el lugar de mi padre, y
solucionar todos los problemas económicos porque pensaba que eso era lo que tenía que hacer, porque en el fondo quería que me quisieran, que me amaran y me reconocieran, igual que en el hogar de mis madres y en todos lados que podía, ¿no? Y solamente vivía para eso, porque siempre tenía que llenar ese vacío. Más adelante, cuando fui trabajando, ya tuve mis hijos, no me casé porque fui madre soltera, la primera en la empresa con esa, como madre soltera en una sociedad, una empresa muy paternalista. Y ahí lo único que se hizo fue esconder el problema, ¿no? Y eso tampoco me ayudó porque me sentí peor. Y, pero fui adelante porque ya tenía la alegría de tener a una hija, a mi hija, que fue el mejor regalo que me hizo Dios en ese tiempo. Pero veía a mi hija con otros ojos, la veía como mi compañera, como mi. No veía como el regalo que Dios me lo había dado, ¿no? Luego tuve a mi hijo, igual, en ese interín ya me había casado por civil, luego me divorcié también y me quedé sola, sola con dos hijos y sin saber mucho qué hacer, ¿no? Pero trabajaba porque quería que a mis hijos no les faltara nada materialmente, inclusive los llevaba al psicólogo, pero de la parte espiritual no había nada, ¿no? No había nada porque yo misma tenía un vacío tan grande. Así a mí me preguntaban, como me lo hizo una vez la psicóloga, si tuvieras una casa muy bonita, con una piscina, con jardines, la mejor casa, bien amoblada, ¿dónde te ubicas tú? Yo decía, por un huequito miraría a través de ese hueco, que yo no tengo cabida ahí. Siempre pensé que en la vida no tenía cabida y que todo había sido mal hecho, ¿no? Que Dios me había castigado, porque yo venía de una religiosidad donde se decía de que si tú eras bueno, ibas al cielo, si te morías, ibas al infierno, y Dios te castigaba, y Dios te castigaba, y siempre he tenido eso en la cabeza, que Dios me castigaba. Y una vez escuché inclusive que alguien mencionaba que si a ti te mata alguien, esa persona se lleva tus pecados. Tenía esas cosas en la cabeza, pero buscaba a Dios de muchas formas. Leía, conocía parábolas, conocía la Biblia intelectualmente, no como historias, pero siempre decía, Dios está en los libros, Dios está en la Biblia, pero no está en mi vida. Y siempre fui buscándolo, una vez inclusive lo traté de buscar en una religión, en el budismo, la buscaba en otros lados, pero no encontraba una respuesta de por qué todo me pasaba a mí. Y inclusive me había cerrado tanto al trabajo porque quería que a mis hijos no les faltara nada materialmente. Tuve una casa y una vez que tuve la casa era como una fortaleza. Mis hijos ahí para que no le pasaran lo que a mí me había pasado. Los cuidé tanto, los sobreprotegí, que tampoco les hice mucho bien, ¿no? Pero Dios, que fue tan bueno, en un tiempo me permitió que después de unos años perdiera el trabajo. Se fue toda mi seguridad, porque había puesto toda mi seguridad en eso, porque en base a ese trabajo yo pues solventaba muchas cosas, ayudaba a mis padres, a mis madres, sostenía todo. No sé cómo, pero lo hacía. Bueno, Dios lo hacía. Y perdí el trabajo y entré en una depresión. Me deprimí y no sabía qué hacer. Y miraba que todo pasaba frente a mí. Y si mis hijos me preguntaban, porque no eran adultos todavía, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a estar bien, todo va a estar igual. Siempre esa ha sido mi respuesta, ¿no? Que todo va a estar bien. No los preparaba nunca para lo que podría suceder, porque todo me lo cargaba yo. Toda la vida había pensado que yo no tenía a nadie, que yo era sola, desde la niñez. Siempre en la niñez pensé que yo era sola. Y un día, regresando del trabajo, porque regresaba tarde, encontré una carta ahí junto a mi velador y era que me invitaban a unas charlas, a una invitación para la iglesia. Ahí también fui pensando de que la iglesia necesitaba de mí, que yo ya sabía mucho, pues claro, conocía intelectualmente muchas cosas, pero nunca llevaba nada a mi vida. Y de pronto entré ahí
y me sorprendí la forma en cómo estaba distribuido todo, porque siempre pensé que a la iglesia llegaban solamente las personas que ya no tenían nada que hacer en su vida, las personas mayores, que ya habían concluido, como, o que personas que no tenían el trabajo, pero personas que no tenían esperanza. Pero los veía así y yo no era eso, ¿no? Yo no me ubicaba dentro de ese grupo. Entonces llegué y escuché, vi personas de todo nivel, jóvenes, adultos, mayores, vi un equipo adelante, un grupo de personas adelante, un sacerdote que hablaba distinto, no porque hablara chino, ¿no? Sino que hablaba distinto, con una desenvoltura y te hablaba tanto del amor de Dios que sentía que entraba, pero a mi corazón decía, Dios puede cambiar tu vida, ¿acaso necesita Él de ti? Cosas por el estilo, ¿no? Necesitas la casa de ti, tú necesitas de Dios. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Decía yo, que yo necesito de Dios, pero si Dios me ha acompañado todo este tiempo, y yo me hacía esas preguntas y decía, y entraba con eso, ¿no? Pero seguía Él, no me convencía, regresé y terminé todas las catequesis, porque me interesaba. Y así fue como Dios fue hablando, me fue derrumbando lo que yo tenía construido dentro de mí. Lo tenía construido dentro de mí. Tenía la idea de que un Dios que no existía, un Dios que no estaba nunca conmigo. Y ahí fui descubriendo cómo la iglesia, que fue una madre para mí, porque después que de esas catequesis me acogió como una comunidad. Y en esa comunidad, lo primero que me regaló fueron una cantidad de hermanos. A los hermanos que yo envidiaba en mi niñez, que quería tener hermanos propios de papá y mamá, pues no tenía. Me regaló unos hermanos en la fe, unos hermanos que eran diferentes a mí, porque venían de diferentes ideologías, cosas, vivencias, pero me los regaló y había la familia, me empezó a regalar eso. Luego me dijo que yo vería cosas grandes, que podía yo en algún momento creer en ese Dios que yo había dudado. Me decía, yo siempre decía, ¿por qué a mí? Y aprendí a preguntarme luego, ¿para qué Dios permitió eso? Dios me permitió llegar a esta iglesia para conocer todo lo que venía dentro de mi corazón, todas las envidias, los miedos, los temores, los deseos de grandeza que tenía, el amor al dinero. Tenía tantos, tantos pecados y siempre pensaba que yo había sido muy buena, que a mí me había pasado todo por muy buena, pero no, me llevó a la iglesia a descubrir eso, que yo no tenía nada bueno. Y me decía, cuando a ti te estaban lastimando, el otro, Dios estaba rezando contigo, Dios estaba contigo, el otro estaba pecando. Entonces, un poco que me hizo sentir ubicada, ¿no? Sentir el amor de Dios hasta en lo malo que me pasaba. Luego, cuando más adelante la vida me llevó a, a enfrentarme con las personas que me habían lastimado y Dios me concedió algo muy grande, poder servir en su enfermedad, en la ancianidad, a una de esas personas y a una persona que había odiado tanto, poderle pedir perdón. Pero eso yo no lo hubiera hecho por mí, eso lo hizo porque el Espíritu Santo actuó. ¿Y cómo conocía yo al Espíritu Santo? En la iglesia. El Espíritu Santo que siempre había estado dentro de mí, pero yo lo había contristado con todos mis pecados, lo había ahuyentado, lo había alejado de mí. Pero la iglesia me ayudó a eso, me ayudó a pedirle perdón a todas las personas a quienes había odiado, empezando por mi madre, a quien la había culpado de muchas cosas, la había culpado de no acompañarme en la niñez, en los momentos más importantes, decía, y según yo, no estuvo en mi primera comunión, no estuvo en el colegio, nunca estaba. Pero mi madre era una mujer doméstica, una mujer que no tenía preparación, que tenía que trabajar, pero yo no entendía. Era mi mamá era muy callada, no sé cómo explicarlo, y yo renegaba de la forma de ser mi madre y me convertí en eso, una mujer muy sumisa. Me convertí en eso porque quería que me quisieran. Ella porque tenía que trabajar y yo porque quería que me quisieran. Porque siempre fue ese mi anhelo, que me quisieran, que me respetaran, que me consideraran. Pero eso
No lo entendía yo. Eso solamente lo he podido conseguir en la iglesia, porque en el Señor, en la iglesia, este Padre bueno me ha dado la dignidad, me ha dado la dignidad de mujer, que yo valgo no por lo que tengo, y no por lo que Dios ha hecho en mí, es por lo que tengo dentro, y valgo porque fui madre soltera y yo creía que era lo peor, pero no soy lo mejor del mundo, pero sí soy una mujer con dignidad, que sé lo que tú me hizo madre, pues he tenido que responder como madre ante los hijos que Dios me ha dado. Entonces yo puedo en ese momento sentirme contenta de estar en esta iglesia porque he sentido el amor de los hermanos hasta en los momentos de enfermedad. He podido ver cómo la enfermedad dentro de la iglesia tiene otro sentido, porque sentía el amor de Dios, las oraciones de los hermanos cuando estuve mal, el desprendimiento de ellos. Hubo un día, una vez que me tocó operarme, no podía sacarme los análisis, y Dios me concedió el importe de los análisis, fui a un baño y me lo encontré ahí el dinero, en un baño público. Luego me internaron para operarme. El doctor me dijo, no, te internas por 3 días y te opero. Yo calculaba un monto. Llegué al hospital y me internaron por 19 días. Lógico que yo no trabajaba, no tenía seguro, pues todo se desequilibró. No, cuando me entregaron la cuenta el día que mi hija me fue a sacar, no podía salir, no tenía los medios. La comunidad me había ayudado, pero pensábamos en medios. Pero Dios se hizo presente a través de, era un día de congresos, pero no había médicos, no había asistente social, no había, se presentó un ángel ahí que fue, abogó por mí, buscó la forma de solucionar esa deuda y pude salir con todo el dinero que había tenido ahí. Me rebajaron la deuda a ese importe, porque no había nadie, ese ángel se presentó ahí y lo hizo por mí. No tenía para irme, felizmente apareció mi padre. Yo digo esto porque son pequeñeces, pero esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha hecho que yo no pueda dudar jamás de su providencia. Desde que he tenido, dejado de trabajar, no he tenido trabajo, no ha faltado que comer en mi casa. Ha habido momentos que no ha habido pues las grandezas, ha habido pues para comer exquisiteces, pero nunca han dejado de comer mis hijos, nunca han dejado de estudiar en su tiempo y han podido salir adelante, ¿no? No son los hijos que yo hubiera querido, porque yo hubiera querido los hijos profesionales que estuvieran en el extranjero como muchos, pero Dios ha concedido a cada uno la historia que le corresponde. Yo puedo vivir feliz con eso, porque cada uno hace planes, ¿no? Pero Dios los desbarata todos para bien de uno. Me ha tocado tocar evangelizar también en algún momento como parte de estar en la iglesia. Y la alegría más grande para mí después era cuando yo tocaba la puerta y encontraba a una persona con mi misma historia, con las cosas que me habían pasado, y poder darle una palabra que había recibido en la iglesia, y decirle que ellos también podían salir adelante. No era que debían ignorar esto, no. Y podía decirles eso. Entonces, eso fue uno de los grandes regalos que me daba la iglesia, ¿no? La gratificación que yo buscaba, que no había títulos, no había nada, no había reconocimientos, pero era algo que Dios me regalaba al corazón. Y eso es lo que todo este tiempo la iglesia viene haciendo, ¿no? Viene haciendo conmigo. He podido entrar a un centro de adulto mayor, he podido ver la diferencia de personas que no tienen a Dios, no tienen muchas a Dios y eso pues también me hace rezar por ellos, ¿no? Me hace rezar y pedir por ellos, en algún momento hablarles también de que Dios está con ellos, porque ya como todos sabemos, hoy en día está muy común de que acepten que sus hijos vivan, que convivan, que no tengan hijos, que vivan, o si no están conformes, que luego se separen. Algunos padres tienen esas ideas, ¿no? Personas mayores como yo, que están contentos, no, no, mis hijos son profesionales, no hay problema. Si, si no le va bien, se separan. Entonces es algo que yo aprendí en la iglesia, que eso no es la vida, ¿no? Y poderles hablar a algunas personas de lo que realmente Dios ha puesto en mi corazón. A veces me ha llevado enemistades, pero es lo que Dios ha puesto hoy día, ¿no? Me ha preparado para eso. No sé qué tenga para mí mañana. Hoy día yo creo en eso. Yo creo en este Padre que me ha salvado porque yo no sé qué sería de mí hoy día. Si hubiera seguido pensando, porque en mi corazón siempre pensé que como había sido tocada, que mi corazón había sido que yo era una prostituta.
Siempre pensé eso, siempre lo creí, pero llegué a la iglesia y escuché que la prostituta era una persona que también no solamente hipotecaba su cuerpo por algo, ¿no? Yo hipotecaba mis sentimientos por algo, por querer que me quieran, hipotecaba todo, mi forma de ser, porque me quisieran. Y en la iglesia aprendí que no, que eso no es así, que no está bien. El único que puede merecer de mí algo es Dios, y de Él recibo todo. Yo puedo bendecir este día a Dios por eso, ¿no? Por la iglesia que me ha acogido, por la iglesia que me tiene ahorita nutriéndome día a día, porque hay días que todavía también entro en tristeza, por muchas razones, por mi carácter, por mi forma de ser, que no puedo manejar a veces el día a día y mi familia misma, ¿no? Por la brecha generacional, pero siempre Dios tiene una palabra, por eso que te doy una Eucaristía, siempre me habla un salmo, me habla, me habla de lo que realmente me ubica, porque cuando ya quiero perder la brújula, pues ahí está la palabra, siempre salvándome, siempre sanando. Por eso bendigo a Dios en este tiempo, bendigo a Dios siempre por la vida que me ha dado, por la historia que me ha dado y lo que me regalará continuamente. Eso es todo, hermano. Bien, hermanos, es importante ubicarnos un poco en lo que estamos haciendo, ¿no? En condiciones no de pandemia, estuviéramos en las calles haciendo este anuncio, dando esta experiencia, orando las laudes en la mañana o a las vísperas a la hora que nos toque, y anunciando a Jesucristo desde la calle, desde las plazas, como en todos los domingos de Pascua. Pero como estamos en pandemia, lo hacemos desde nuestras casas a través de las redes sociales, y he ubicado la cámara estratégicamente para que también se vea un poco la calle desde mi casa. Ojalá que se vea, hay un cerro, hay plantas ahí como para que también es la naturaleza que Dios ha creado como nuestra propia naturaleza de hombres, ¿no? Para gloria de Dios, y para gloria de Dios también que Él me conceda esta mañana hablar en su nombre, ¿no? Yo soy Luis Alfonso, tengo 45 años de edad y 29 años en la iglesia, casado con Rosana, un matrimonio que Dios me lo ha regalado también en comunidad, y tenemos 5 hijos con nosotros y 2 en el cielo. Y esta mañana, como ya había anunciado el padre Rogers, se va a hablar del fundamento del cristianismo, que es el querigma, el anuncio de una buena noticia, el fundamento de la fe cristiana. Querigma es justo una palabra griega que significa proclamación, ¿no? De una buena noticia, lo que proclama un emisario, ¿no? Ante una situación concreta. Y este es el centro del cristianismo, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? No es propiamente una religión, ¿no? Como hemos escuchado en las catequesis de las semanas anteriores, ¿sí? A veces uno va a la iglesia por un tema de religiosidad natural, ¿no? Estoy enfermo, te acercas a Dios y le pides un favor, que se cure, ¿no? Mi mamá, que me cure yo, ¿no? Me libre de las deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Como si Dios fuese nuestro chulillo, nuestro servidor, ¿no? Nuestro siervo, ¿no? Como a veces uno de concepto de cristiano, a veces se subía a un microbús y un cartel muy bonito que decía: Dios es mi copiloto, como si nosotros fuésemos el piloto de nuestra propia vida y Dios fuese simplemente alguien que nos hace un favor. Esa no es la religiosidad, es la religiosidad natural en sí, ¿no? Que uno se acerca a veces a la iglesia por un favor, pero el cristianismo no es eso. El cristianismo no es una religión propiamente. Tampoco es una filosofía. Hemos escuchado en las catequesis previas quién es Dios y quién soy yo, ¿no? Y a veces se pensará que esta catequesis viene, digamos, a responder todos los cuestionamientos fundamentales de nuestra historia, ¿no? No es una doctrina racional propiamente el cristianismo, o un tratado donde están
las respuestas a todas estas preguntas, estas interrogantes, el por qué soy yo así, el por qué es esta pandemia, el por qué es este sufrimiento, etcétera, etcétera. El cristianismo no es eso. Y tampoco es un moralismo, ¿no? O sea, el tema del cumplir una ley. Ya Dios se ha manifestado en la historia de la salvación con la entrega en el monte de Sinaí de la ley de Dios, ¿no? De la ley, de su ley, ¿no? Con los 10 mandamientos. Y he sido entregada estos mandatos a Moisés, ¿sí? En medio del desierto, en el monte de Sinaí, y definitivamente nadie ha podido cumplir esta ley. Viene Jesucristo a través del Sermón de la Montaña y decir, ¿no? Por ejemplo, decía, no adulterarás. ¿No? Adulterar es irte con una mujer, acostarte con una mujer que no es tuya. Entonces Jesús dice, ya adultera el que en su pensamiento, ¿no? Ya está deseando a otra mujer, ¿no? Y ya eres un adúltero solamente con el pensamiento. O sea, definitivamente es una ley muchísimo más difícil que la ley entregada en el Sinaí a Moisés. Y lo mismo, ¿no? Dice el mandamiento, no matarás. Matarás es agarrar una espada, plin, y darle vuelta a asesinar a alguien, ¿no? Físicamente. Entonces, dice Jesucristo, ya es un asesino aquel que llama a su hermano imbécil. Es reo de muerte, es reo de asesinato. Pero entonces se pensaría que uno, para ser cristiano, tiene que hacer las cosas por cumplir, ¿no? Voy a misa por cumplir, ¿no? Ir a misa los domingos, fiesta de guardar, etcétera, etcétera. O sea, pensando que Jesucristo ha sido simplemente un modelo a seguir, ¿no? Como si Él hubiera venido, ¿no? Dice, yo he cumplido la ley, en mí se han cumplido las escrituras, en mí se han cumplido todos los salmos, etcétera, etcétera. Si yo puedo, ¿tú por qué no puedes? Eso no es ser cristiano. Jesucristo no ha venido con esa intención a imponernos una ley nueva, muchísimo más compleja que la anterior, que la ley antigua. Y a veces se piensa que Jesús, con su muerte, nos ha dado, digamos, un camino a seguir para que nosotros también, con el cumplimiento de los sacramentos, ¿no? Pensamos que nos vamos a ganar el cielo, ¿no? Como otras religiones a veces piensan que por cumplir determinada meta uno ya tiene asegurado el cielo. Pero el cristianismo no se centra en eso. Entonces, ¿qué cosa es? Si no es una religión, si no es una filosofía, si no es un moralismo, ¿qué cosa es al fin y al cabo el cristianismo? El cristianismo entonces es un acontecimiento histórico, una buena noticia. Ese es concretamente el cristianismo. ¿Y qué se necesita para ser cristiano? Cuando uno va, nos acordamos a veces, has ido al bautizo de tu sobrino, ¿no? De un bebé, de tu hijadito, etc. Y decía, ¿a qué han venido a la iglesia? A bautizar acá al bebé. ¿Y qué le piden a la iglesia? La fe. Entonces, definitivamente, pues uno busca la fe y eso no llega así como cuando vas a la farmacia, deme al supermercado, deme una bolsa de fe, ¿no? De medio kilo, etcétera. No se puede hacer eso. La fe viene de una sola cosa, dice San Pablo, de la estulticia de la predicación, de la necedad de la predicación. Y volviendo a lo que significa querigma, ¿no? Justamente la traducción griega es esto, ¿no? De la necedad del querigma. De ahí viene la fe, porque querigma en griego precisamente es predicación, es hacer un anuncio, dar una buena noticia. Pero para poder recibir esta noticia necesitamos, como escuchamos, hemos salmodiado en la mañana, ¿qué cosa? Tener el oído abierto. Catecúmeno es el que tiene el oído abierto. Hemos cantado el Salmo invitatorio, el Salmo 94. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, porque si tenemos nuestro corazón duro, ¿sí? Sencillamente, definitivamente, no entra el Espíritu Santo por nuestro oído, en nuestro ser, en nuestro corazón, no somos humildes y no aceptamos la contraparte de quien te va a dar la noticia, ¿no? Nos sentamos frente al televisor, te da una noticia y si tú no la crees, es lo mismo, ¿no? No vas a anunciar a Jesucristo sin la disposición del ser, sin la disposición de escuchar, porque al fin y al cabo no eres humilde
y no aceptas este anuncio, como sí lo aceptó la Virgen María, ¿no? De decir, hágase en mí, ¿no? De dejar que Dios obre en su corazón. Pero volviendo a lo que es el querigma en sí, ¿no? Hay varios ejemplos en la historia de cómo ha habido muchos acontecimientos que han cambiado radicalmente el quehacer cotidiano, la vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando los persas estaban atacando Grecia, ¿sí? Había un sitio que estaba a más de 40 kilómetros de Atenas, que se llamaba Maratón, ¿no? Y estaban los soldados atenienses, ¿no? Luchando, y el pueblo en Atenas, angustiado, porque no sabía si es que iban a perder o iban a ganar. Entonces, ¿qué pasa cuando en antiguo un pueblo dominaba al otro y vencía y los derrotaba en una batalla, en una guerra? Sencillamente iba el tirano y a filo de espada arrasaba con todos los hombres, abusaba de sus mujeres, a los niños los enterraba, los empotraba contra la pared, contra las piedras, etcétera, etcétera, y asolaban este pueblo, esta ciudad conquistada. Entonces, ¿qué pasó? En medio de la batalla, un soldado griego de los atenienses, corriendo estos 40 kilómetros de maratón, llegó a Grecia y simplemente dio la buena noticia. Como dije, un acontecimiento concreto, este anuncio de que hemos vencido. Y cuando dijo hemos vencido, hemos derrotado a los persas, después de correr 40 kilómetros, un soldado ateniense, con toda la complexión física, con toda la preparación atlética, etcétera, murió. Imagínate tú o yo que de atleta no tenemos ni una pizca. Entonces, ¿y qué pasó con el pueblo? No interesó quizás la condición de quien dio este anuncio, sino simplemente el mensaje recibido. Empezó el júbilo, empezó la fiesta, porque ya los persas no iban a ingresar a la ciudad de Atenas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede ya en la época contemporánea con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos otro acontecimiento concreto en la historia universal, por ejemplo, cuando estaba Alemania con las ideas nazis queriendo dominar el mundo, se aliaron varios países y cuando se aliaron y desembarcaron en un pequeño poblado de Francia, en Normandía, ¿ya? También había esa situación, ¿no? Si los pueblos aliados estaban esperando si es que había sido un éxito el desembarco en Normandía o no. Porque los que habían estado colaborando con los alemanes, los que habían sido espías, etcétera, etcétera, tendrían que picársela y huir, ¿no? Y lo contrario, los franceses y los aliados esperaban, si es que había sido un éxito este desembarco, ¿para qué? Para celebrar el término del dominio alemán en Europa. Entonces, ¿qué cosa pasó? Una mujer se fue tocando de puerta en puerta. El desembarco fue un éxito. Hemos desembarcado. Hemos llegado por Normandía y vamos ya a derrotar a los alemanes. Entonces, esta noticia concreta cambia radicalmente la existencia de la gente, ¿no? Entonces, ya lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Ahorita nosotros tenemos una realidad concreta de ¿qué? De pandemia, de sufrimiento. Por eso es que estamos haciendo, digamos, una comparación quizás con hechos históricos, porque nuestra vida concretamente también tiene hechos reales, ¿no? La pérdida de un ser querido, ¿sí? La enfermedad nuestra, una tribulación, etcétera, etcétera. Y aquí viene todo esto de que si es que nadie nos dice un anuncio, nos da una noticia, nosotros no nos vamos a enterar de nada, ¿no? Es como cuando Tedros Adhanom, del director de la Organización Mundial de Salud, anunció que íbamos a estar en pandemia, que estamos concretamente, algún día también anunciará que ya termina la pandemia y será una buena noticia, habrá fiesta en todo el mundo. Entonces, aquí viene todo lo que estoy hablando, que nosotros también estamos en una situación de sufrimiento, ¿ya? Y viene alguien, en este caso Jesucristo mismo, a decirnos que el sufrimiento tiene un sentido. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué está hablando este pata? Me dirán algunos desde el otro lado, ¿no? Vamos a ver qué cosa tiene que ver con lo que estamos diciendo. Vamos a verlo de a poco. Dice,
San Pablo en la epístola a los Hebreos lo siguiente. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, Jesucristo, de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. ¿Y quiénes son esos que están sometidos, palabra de Dios? ¿Y quiénes son estos que están sometidos de por vida a la esclavitud? Nosotros, pues. ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos? Porque la muerte, ¿ya?, nos domina, ¿no? No podemos amar, no podemos trascender. Cuando estamos, por ejemplo, pensamos de una manera y viene alguien y te quiere imponer otra idea distinta a lo que tú ya estás, tienes arraigado, pues sencillamente no puedes entrar en comunión con él, ¿no? Yo soy hincha de la U y viene alguien de la Alianza, no puedo ser como él. Lo mismo en el debate, uno de derecha, otro de izquierda, ¿no? Ahora que estamos en la efervescencia política para elegir nuevo gobernante acá en el Perú, entonces, ¿qué cosa pasa, no? Hay odios, hay zancadillas, se sacan los trapos sucios, etcétera, etcétera. Si tú piensas diferente al otro, es porque sencillamente no lo aceptas, no puedes amarlo. Y lo mismo pasa en nuestras casas, ¿no? No puedo amar a mi hermano porque me para molestando, ¿no? Se come mi comida, mis golosinas, entra a mis videojuegos, me quita el celular. Lo mismo, no puedo aguantar a mi esposo porque es un vago, es un borracho, etcétera, etcétera, es un tal por cual, o tu mujer, etcétera, ¿no? Cada uno tiene una situación concreta en casa o en el trabajo, ¿no? Mi jefe, no amo a mi jefe, no quiero a mi jefe porque es un abusivo, me pone horas extras y si no me quiere pagar. Al final, no podemos trascender. Pero todo tiene un origen de por qué la muerte es algo que nos tiene sometidos, ¿no? Y vamos un poco a recordar el origen del pecado, que es de Adán y Eva, ¿no? Hemos escuchado desde niños esta parte de la escritura donde la serpiente tienta a Eva, ¿no? Y le dice, ¿no?, le pinta una situación aparentemente bonita, ¿no? Y digamos, el padre de la mentira, que es el demonio, en este caso representado por la serpiente, dice, oye, ¿cómo es que no pueden comer de ningún árbol? Están Eva y Adán en el paraíso, y se supone que está Eva solita frente a uno de los árboles, ¿no? Y dice, ¿cómo es que no pueden comer de ninguno de los árboles? Y Eva le dice, no. Dice, sí podemos, pero hay uno del cual no podemos comer. Pero el demonio, que es bien astuto, ya le metió la idea a Eva en la cabeza que si no puedes comer de este árbol, el fruto prohibido, es como si no puedes comer de los demás, ¿no? O sea, no comer de uno es como no comer de ninguno. Y ya como que el demonio te engaña y te dice, Dios te limita a que seas libre. En conclusión, la serpiente seduce a Eva y le mete este veneno diciéndole, Eva, Dios no te ama. Porque si Dios nos amara, nos dejaría hacer lo que nos da la gana. ¿Sí? Si Dios te amara, te hubiera dado un carro más bonito, te hubiera dado una casa más grande. ¿Sí? Si Dios te amara, a lo mejor no te hubiera dado esta enfermedad, no tuvieras el esposo, la esposa, los hijos que tienes, ¿sí? O no tuvieras el trabajo de 2 por medio que te ha dado. O sea, al final, el demonio nos mete en la cabeza, ¿sí? Y nosotros le creemos porque es una situación aparentemente buena, ¿no? Aparentemente, si Eva vio el fruto y comió, ¿sí?, el origen del pecado, a través de un engaño inyectado por el demonio, a través de la serpiente, ¿sí? Al final, Eva, ¿no?, le da de comer también a Adán, ¿no? Y se supone que el pecado de Adán y Eva, que es el pecado original que nosotros heredamos también, ¿ya? Tiene una consecuencia. Como todo pecado tiene una consecuencia. ¿Y cuál es? El ser esclavo. Entonces, cuando Dios le dice a Adán,
¿dónde estás? Y Adán le dice, tuve miedo, ¿sí? Y me escondí. Por primera vez empieza en la Biblia esta palabra del miedo. ¿Y qué es tener miedo? ¿No? ¿Qué es tener miedo? Es buscar una seguridad. Tuve miedo y me escondí. Y también, ¿no? Como vio su desnudez, ¿no? Es cuando uno ve el pecado, ve las manos manchadas de sangre, de haber asesinado, de haber cometido una falta, pues te escondes, ¿no? Eso se llama el temor. Y bueno, las consecuencias del pecado final, ya sabemos que hay una consecuencia, que son expulsados del paraíso, y Eva le dice, ¿no? Darás a luz con dolor, y al hombre, a Eva le dice, ¿no? Trabajarás y comerás con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos visto. Pero todo no es un cuentecito, sino que es una realidad concreta también para nosotros. Y el pecado, al final, por el pecado nosotros hemos quedado cercados, ¿sí? Por este temor a morir, ¿sí? Ya que no podemos trascender, no podemos pasar al otro, no podemos aceptar una realidad concreta. Y bueno, nosotros tenemos esta situación concreta de que no podemos amar, porque para amar tenemos que negar nuestra forma de pensar. Para morir por el otro, tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestro propio ser. El origen, al final de todo, como Adán y Eva, como Dios no te quiere, Dios no te ama, entonces es que no quiere que comas tú de este fruto, ¿sí? Entonces, al final, es el engaño del demonio, y la conclusión es que te vuelves un egoísta, le echas la culpa al otro. Dice, ¿no? Quizás por salvarse, quizás Adán le dice, la mujer que tú me diste. O sea, pucha, en lugar de defender a su mujer, le dice, la mujer que tú me diste. O sea, yo no tengo la culpa. Tiene la culpa la mujer porque ella comió y después me dio. Pero al final, ¿quién hizo a la mujer? Tú. Empieza el pecado, ya se mencionó lo del miedo, y ya se menciona ahora lo del egoísmo. Porque cuando señalamos al otro, ¿sí? Cuando uno señala a alguien, 3 dedos se están señalando a ti. Al final, estás negando y echándole la culpa de todas tus cosas, de todos tus sufrimientos y tus problemas, de tus deudas, ¿no? A Dios, porque Dios no hace bien las cosas. Y después, a través de la historia, hemos visto pues que se ha impuesto la razón a todo, ¿no? Todo queremos cuestionarlo. Inclusive en la iglesia también queremos modernizar quizás la iglesia, y negamos el hecho concreto, la razón fundamental de la fe cristiana, que es anunciar a Jesucristo. La iglesia se ha convertido muchas veces en un club, ¿no? Donde solamente hay labor social, donde puede haber un tópico para atender a los enfermos, y no hay lo concreto, que es el anuncio de la buena noticia, que es lo siguiente. La buena noticia es que Jesucristo ha roto este cerco de muerte que separa al hombre, que separa a ti de tu mujer o a ti de tu marido, que no te permite aceptar a tu jefe o a tus hijos, ¿sí? Y al final nos hace esclavos de este pecado de egoísmo, ¿no? de renegar de la historia. Pero ha venido Jesucristo, ha vencido la muerte, o sea, ha vencido al Señor de la muerte. ¿Quién es el Señor de la muerte entonces? El demonio, el diablo. Y a través de ese sufrimiento, ¿no? Antes, por ejemplo, el Sancta Sanctorum era un lugar sagrado donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año y pronunciar el nombre de Dios impronunciable, ¿sí? Y había un velo, ¿no?, que separaba al pueblo de este santo de los santos, del Sancta Sanctorum. Hay una imagen muy bonita, si han visto la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, justo cuando muere Jesucristo, ¿sí? El demonio como que se hunde más, y el sumo sacerdote entra y ya está rasgado este velo que separaba el santo de los santos
del pueblo. Porque Jesucristo con su muerte ha vencido al Señor de la muerte, que es el demonio, y ha acercado a Dios nuevamente, al hombre lo ha acercado a Dios, ¿sí? Como el hijo pródigo. En la literatura también está Alighieri cuando dibuja quizás a través de la descripción gráfica de cómo se separa a Dios del hombre, ¿no? Entonces, siempre ha habido una distancia cada vez más lejos con el pecado del hombre. O sea, nuestro pecado nos aleja de Dios definitivamente y niega su existencia. A diferencia de los ángeles, ¿no? Que si un ángel niega la existencia de Dios, se va directo al infierno. Nosotros nos ha hecho Dios libre, nos ha hecho libres. Dice el Salmo 8, hiciste al hombre poco menos que los ángeles, porque nosotros gozamos de esa libertad que no tienen los ángeles. Pero también dice, lo hemos proclamado ayer en la Eucaristía, ¿no? En la boca de los niños pequeños afirmas tu gloria, oh Señor. Y justo yo que recibí un anuncio hace 29 años, un chico de 15 años, un niño pequeño, ahora me toca darlo gratis como lo recibí gratis. Anunciar este amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Porque con la muerte, la resurrección, sobre todo la muerte y la resurrección, ¿eh? Porque Jesucristo no es que ya pues se quedó clavado en la cruz y ahí terminó y no creemos en nada más, ¿no? Sino que un tipo que está ensangrentado, desfigurado, ante quien se vuelve el rostro y ahí quedó. Sino que Jesús ha descendido a nuestros infiernos, a tu infierno, a mi sufrimiento concreto. Y nos ha rescatado, nos ha rescatado. Esa es la buena noticia. Así como uno esperaba la buena noticia de que los persas habían sido vencidos, uno esperaba la buena noticia de que los alemanes habían sido vencidos, nosotros también hemos recibido una buena noticia de que Cristo, a través de su muerte y resurrección, sobre todo eso, ha habido alguien que ha dado la cara por nosotros, que ha asumido la culpa de nuestros pecados, de todas las generaciones, de toda la humanidad. Y a través de esa muerte, Jesucristo nos da de su esencia, de su propia naturaleza. Porque Dios, cuando crea al hombre, no lo crea como un animalito más para que sufra, para que nazca, crezca, se reproduzca y muera, como hemos visto quizás en la catequesis anterior, ¿no? De que nuestra vida no tiene un sentido. La existencia del hombre es para solamente una cosa, la realización del amor. Porque si tenemos la esencia de Dios es porque al final el hombre, cuando digo hombre me refiero también a la mujer, se realiza amándose, amando al otro, dando su amor al otro, trascendiendo al otro. Pero hay una barrera que Jesucristo ya la ha roto, que ya ha destruido esa barrera, esa coraza que te impide donarte al otro, ¿no? Ha entrado en la cruz que tengo acá al costado. La cruz a veces incluso las han sacado de algunos colegios, ¿no? Antes, bueno, colegios, cuando había las clases presenciales, había un crucifijo ahí en el aula, arriba de la pizarrita, ¿no? Ni siquiera ahora a eso se niega la existencia de Dios y ahora el que piensa diferente, ¿no? Se confunde, ¿no? El contexto de lo que es aceptar al otro como Dios nos acepta, ¿no? Y se niega la existencia de Dios, que el hombre es autosuficiente, que puede vivir sin Dios. Entonces, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa? San Pablo dice, o sea, Jesucristo, Dios lo ha constituido por su resurrección en espíritu vivificante que da la vida. Que da la vida. Porque al final la esencia del hombre, de la existencia de Dios, del hombre es, como tiene la esencia de Dios, es el amor. Pero si no podemos amar, hay alguien que ya ha amado. Hay alguien que ya ha entrado en la muerte. Hay un salmo que dice, ¿no? de Isaías, del lagarero, no sé si lo hemos escuchado, lo hemos revisado alguna vez en la escritura, que dice, he entrado yo solo al lagar, ¿no? Y estoy manchado de rojo, porque solo ha entrado Jesucristo a la muerte. Jesucristo ya ha entrado y ha vencido la muerte y nos ha dado la primicia del Espíritu Santo. Estamos ahorita en el tiempo de Pascua y en unas semanas más es Pentecostés, ¿no? Y si Dios nos concede la vida
recibiremos también el Espíritu Santo en esa fiesta. Pero ya, dice San Pablo, Dios lo ha constituido por su resurrección en espíritu vivificante que da vida. Entonces, ¿cómo es esto, no? Al final tenemos a un Adán antiguo que cayó en el pecado, que cayó en la seducción del maligno y se creyó este cuentecito de que Dios no nos ama. Y hay otro Adán, el nuevo Adán, que es Jesucristo, que precisamente viene como una nueva creación. San Pablo dice también que el que está en Cristo es una nueva creación. Caritas Christi urget nos. El amor de Cristo nos empuja a dar la vida por el otro, ¿no? Decía el Papa, su santidad San Juan Pablo II, decía, no tengan miedo, como este Adán que tuvo miedo y se escondió. Al final, nosotros estamos llamados a, como ya estamos, digamos, adoptando la naturaleza de Dios, a no tener miedo, ¿no? Porque dice, el cristianismo, la esencia es de que si un hombre nace en Cristo, ama a los hombres hasta dar la vida por ellos, ¿no? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. San Agustín decía, y el que da la vida por sus enemigos, porque al final nosotros volvemos a negar la existencia de Dios, a matar a Dios cada vez que volvemos a pecar, ¿sí? Cada vez que insultamos, cada vez que no queremos hacer la voluntad de Dios, lo volvemos a escupir, lo volvemos a clavar en la cruz. Entonces, San Pedro, cuando hace el anuncio del querigma en el cenáculo, la gente le preguntaba, oye, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y San Pedro le dijo dos cosas. Conviértanse y háganse bautizar, invocando el nombre de Jesús. ¿Sí? Acá, si hoy has recibido tú este anuncio del querigma y has remecido tu ser, ¿sí? Lo que hay que hacer simplemente es convertirnos a Dios. Y como ya la mayoría de nosotros hemos recibido el bautismo cuando éramos bebés, simplemente redescubrir este tesoro invaluable que Dios nos ha dado, que es el bautismo. Y dijo el padre Rogers cuando empezó la celebración, justamente la iglesia hoy en día no trata de modernizarse, sino simplemente rescatar los orígenes de las primeras comunidades, ¿no? Los primeros que se bautizaban simplemente recibían, recibían este querigma. Y de allí se arrepentían de su vida pasada, ¿no? De que he sido un cobrador de impuestos, he sido un usurero, de que he sido un mentiroso, un asesino, etcétera, etcétera. Y entraban para recibir el bautismo con un signo externo muy importante, que era despojarse de sus vestiduras entrando desnudo a una poza de agua, y allí lo sumergían, ¿no? En la inmersión se quedaba sumergido este hombre viejo, pecador, que renunciaba a Satanás, que renunciaba a las seducciones del mundo y de la carne, y salía una criatura nueva. Nosotros ya hemos recibido esto, ¿no? Que es el bautismo cuando éramos bebés, pero como éramos pequeñitos no sabemos ese tesoro de lo que significa tener la esencia de Dios. Entonces, ya hemos hablado de dos cosas, ¿no? Del perdón de los pecados, ¿sí? De creer que Dios ha dado la vida por nosotros, por ti, y de despojarse las vestiduras, ¿no? Y del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice invocar el nombre de Dios, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después venían los apóstoles, que eran los testigos de la resurrección de Jesucristo, imponían las manos y hacían la unción con el óleo. Entonces, una vez que ya estaba bautizado este catecúmeno, le ponían una túnica blanca y le ponían una corona de laureles como signo de la victoria de Jesucristo. Porque no es que uno vence por sus propios puños, por su propia razón, sino que es la victoria asumida con Jesucristo. La muerte es absorbida en la victoria, pero no es mi victoria, que yo he vencido la muerte por mí mismo, sino es Jesucristo que ya ha vencido la muerte por nosotros. No por nuestras obras, sino a pesar de nuestras obras. Y el cristiano bautizado ya con su túnica blanca entra en la divinidad, como hijo de Dios, entra al pueblo de Dios y celebra la Eucaristía. Al final hemos hablado de sacramentos, ¿no? ¿Cuáles son? El perdón de los pecados, ¿sí? El bautismo, la unción,
y la Eucaristía. O sea, al final, Dios también se manifiesta. Hay una bendición del agua cuando hay un bautismo y el celebrante dice, por medio de los signos sacramentales, ¿no? Así has manifestado, ¿no? Has manifestado las maravillas de la salvación, porque Dios nos salva. Lo importante es creer este anuncio, creer que Dios ha venido a salvarnos, que Dios no ha venido a salir en las noticias, ¿no? Ahora, en la época de los atenienses, en la época de la Segunda Guerra Mundial, no había el WhatsApp, ¿no? Y te sale un WhatsApp, hemos vencido, hemos triunfado, ¿no? Hemos ganado la victoria. Ahora se hace por tradición oral, ¿sí? Y este anuncio también lo hago ahorita en nombre de Jesucristo, en forma oral. Y ojalá que alguien que pueda escuchar este anuncio se lo crea, ¿no? Porque en el cielo habrá alegría por un solo pecador que se convierta. Que el Señor nos llama a creer y a acogerlo. No es que Dios es un castigador y para eso han traído todo el sufrimiento y todos los hechos concretos de pandemia que vivimos, ¿sí? Que nos conceda 3 cosas, ¿no? Que lo que escuchamos ahora, más tarde lo podamos ver y después, como Santo Tomás, quizás lo podamos palpar, lo podamos tocar. Que el Señor nos conceda en este tiempo de Pascua la alegría, porque el cristiano se caracteriza por su alegría, que a pesar del sufrimiento de nuestro rostro salga esta alegría del amor de Dios, la alegría de que hay alguien que nos ama, que nos acepta como somos, que no se ha escandalizado, al contrario, ha asumido la condición de esclavo, ha asumido esta deuda que nosotros teníamos que nunca la podíamos pagar, que era ser esclavos de la muerte, y ahora Jesús, vencedor de la muerte, nos llama a la vida y a dar la vida por el otro. Que el Señor nos conceda esa gracia de ser uno con Él.